Hola amigos. Hoy hablaremos de nuestra nueva serie dramática y emotiva, Kuma. ¿Cuál es el verdadero problema de Karan tras regresar a la tumba de su padre después de 15 años? ¿Por qué Ceylan, tras torcerse el tobillo, no quiere ir al hospital? ¿A quién se describe con la metáfora de la niña hada? ¿Por qué Ceylan se arrodilla y pide perdón por orden de su padre? ¿Por qué Karan no quiere a Nilay y no puede apartar la vista de Ceylan? La respuesta a todas estas preguntas se esconde en una sola escena. Presión familiar, confrontación con el pasado y una historia fatídica que comenzó con una coincidencia. No olviden ver el vídeo hasta el final. Denle me gusta y suscríbanse para ver nuevos episodios. Comencemos. En primer lugar, nuestra historia se centra en la relación padre-hijo y los lazos familiares. Karan llega a Urgup desde Canadá para visitar la tumba de su padre. Han pasado exactamente 15 años desde la muerte de su padre, pero el dolor sigue presente. Esta visita no es solo una visita a la tumba, demuestra la fortaleza de los lazos familiares, cómo afrontar el pasado, cómo arrepentirse y la fuerza de los lazos familiares. Karan y su hermano Sally hablan por teléfono. Él dijo que la familia lo extrañaba mucho. Añadió que los preparativos avanzan rápidamente. Por otro lado, Ceylan es hija de una familia difícil. Su historia es muy dramática. Ceylan vivió un evento traumático en el pasado y sus efectos aún persisten. Uno de sus hermanos está preocupado y la llama a casa, están preocupados por ella. Se ve que Ceylan está lidiando con el dolor del pasado por un lado y, por otro, tratando de apoyar a su familia. Las actitudes severas y autoritarias del padre influyen en el equilibrio familiar. La madre de Karan está decidida a casar a su propio hijo. Habla sobre la candidata a la novia y siente un gran deseo por la felicidad de su hijo, Karan. Los diálogos entre los miembros de la familia en la serie son especialmente realistas e impresionantes. Las estrictas instrucciones dadas a Aise, quien limpia la casa de Kudretan, muestran la importancia que le dan al orden y la disciplina familiar. Además, la historia de Karan es interesante. El caballo negro de Karan se llama Karayel y se dice que es el más loco. Cuando estaba a punto de montarlo, su amigo Khan lo llamó. Supimos que se iba a casar y que Karan era el padrino. Dijo que no debía llegar tarde a la boda. Khan dijo que también se puede encontrar una chica hada. Añadió, igual que en los cuentos de hadas del tío Hikmet. Sin embargo, Karan no quiere considerar esa posibilidad. Los cuentos de hadas del tío Hikmet se convierten de repente en la realidad de Karan. Cuando Ceylan vio al tío Recep, temió que la atraparan. Se escondió. Para entonces, Karan ya la había puesto bajo vigilancia. Le dijo a su amigo Khan que había encontrado a la hada. Cuando perdió de vista a Ceylan, dejó de montar. Se subió a su coche y quiso llamar a Ceylan. Mientras tanto, Ceylan se lo encontró y se torció el tobillo. Primero, Ceylan se lastimó tanto el tobillo que no podía caminar. Pero no quería ir al hospital. Karan sugiere ponerle hielo, le dicen que no pise el pie para evitar que se le hinche. Karan lo describe como algo testarudo y testarudo. Pero también se destaca su compasión y amor por los animales. De hecho, la persona que lo acompaña lo felicita diciéndole «eres muy hermoso», y la comunicación entre ellos es bastante sincera y genuina. Entonces el ambiente cambia y Ceylan se va a casa de su familia. Su padre, Tayyar Bey, la llama y le dice que hay un buen trabajo para esa noche. No está claro cuál es exactamente, pero parece un asunto muy importante. Quiere que Ceylan se arregle bien esa noche. Ella desconoce los esfuerzos de Ceylan por casarse. Ambas familias han hecho planes para sus hijos. Ninguno de los dos conoce este plan. Ceylan también se siente un poco incómoda con esta situación y está de mal humor. Cuando su padre llega a casa, Ceylan no está. Esto enfurece mucho a Tayyar Bey. No quiere que Ceylan salga. Por eso hay una gran discusión en la casa. Su padre se enfada y reacciona contra Ceylan. La humilla mucho mientras hace esto. Nuestro padre es muy duro con su hija, crea una oleada de autoridad. Hay un serio mecanismo de control dentro de la familia. Te voy a romper los huesos. Primero tienes que arrodillarte y pedirme perdón. En este caso, el padre refleja su autoridad de tal manera que espera obediencia completa de su hija. Tayyar dice, ruégame. No lo volveré a hacer, cometí un pecado, no escuché a mi padre. Ceylan se siente impotente, bien hecho, perdóname, papá, no lo volveré a hacer. Entonces llegan los invitados a la casa y comienzan los preparativos. El hermano de Ceylan intenta que su hermana reciba educación.
Dice que su hija tiene exámenes y que seguirá estudiando. Pero esto no detiene los planes de su padre de casar a Ceylan. De hecho, el padre está decidido a casar a su hija con un candidato a novio rico y poderoso. Tendrá un marido tan rico como Karun. Ceylan se resiste un poco, pero su padre dice: «Papá, ¿eres tú quien cuestiona mis decisiones?». El ambiente se anima aún más con la llegada de los invitados. Los invitados son recibidos de la misma manera en la familia de Karan. Los personajes se conocen, reviven viejos recuerdos y tienen lugar conversaciones sinceras. Se habla del éxito y la inteligencia de Karan en el pasado, y de cómo fue un orgullo para su familia. También se explican en detalle los nuevos negocios y planes de vida de Karan. Se revela que regresó del extranjero, decidió quedarse en el país y piensa dirigir su negocio con su familia. El hermano de Ceylan pregunta por el trabajo del futuro novio. Se entiende que el hombre es un usurero. Se entiende que su padre piensa casar a su hija para pagar sus deudas. Y, por supuesto, la escena del café es inolvidable. Nilay también pertenece a la familia de Karan. Se presenta como una joven educada, inteligente y hermosa. Sin embargo, Karan no considera a Nilay adecuada para el matrimonio. Nilay es una chica con la que cualquier hombre querría casarse, pero no el mío. Para Ceylan, la mujer interviene y pide a su hija, Ceylan, que se la dé a su hijo Bedo, diciendo que es la orden de Alá y la palabra del profeta. No se alegra en absoluto al decir esto. Pero nuestra pequeña hija Ceylan, ajena a todo, se queda paralizada. El miedo casi le ahoga las palabras. Su padre, ignorando la sorpresa de Ceylan, dijo: «Hija mía, besa a tu futura suegra». La inacción de Ceylan enfureció mucho a su padre. Cuando insistió en besarla, Ceylan besó la mano de la mujer con presión y miedo. Sí, amigos, eso es todo por hoy. Un padre obliga a su hija a arrodillarse. Una chica se resiste en silencio a su destino. Y un hombre reescribe su futuro mientras enfrenta el pasado. ¿Creen que Ceylan podrá escapar de este matrimonio? Karan ha encontrado a la persona que realmente le conmovió. ¿Qué sucederá cuando los destinos de dos familias se crucen? No olviden escribir sus ideas en los comentarios. Leeré los comentarios más destacados en el próximo vídeo. No olviden darle me gusta al vídeo. Compártanlo con sus amigos. Y suscribirse para nuevos episodios. Nos vemos en el nuevo vídeo. Adiós.